Buenas noches otra vez. Para alguien que, como el que les habla, quería ser periodista desde niño, tener el honor de que en este plató le acompañe uno de sus ídolos de la adolescencia y de la juventud es uno de esos privilegios que solo se puede conseguir si al final eres periodista. Tan fácil nos ha puesto la presentación que solo hemos tenido que sacarla de su libro, de este libro, Mis 7 vidas. Escuchen ustedes. Ha escrito más de 100 millones de palabras en 3.000 artículos y reportajes, 15 libros y 5 obras de teatro. Ha ido a 2.000 misas, leído 3.000 libros, visto 3.000 películas y 600 obras de teatro. Ha pasado 30.000 horas viendo, en definitiva, siendo él. 30.000 horas viendo televisión. Ha salido en más de 50 programas diferentes, ha recibido más de 100 premios, ha asistido a 500 partidos de fútbol y a otras tantas corridas de toros. Ha cambiado de casa 20 veces y 12 de ciudad. Ha recorrido 15 millones de kilómetros por carretera, 2 millones por aire en 40 viajes a América, 100 a Europa y 50 a otros continentes. Ha navegado más de 50.000 millas en barco propio o ajeno. Ha visitado 95 países y 150 ciudades. Se ha bebido nada más y nada menos que 6.000 litros de vino y 200 de otros destilados, pero solo se ha emborrachado 2 veces. Se ha enamorado 50 veces, pero se ha casado 2. No ha tenido hijos, pero sí 6 sobrinos y 12 ahijados. No sabe cuánto dinero ha ganado, cuánto ha gastado, ni cuánto tiene. Lo que sí sabemos es que él revolucionó la televisión de este país cuando se veía en blanco y negro y cuando solo había una cadena y en el mejor de los casos 2. Don Alfredo Amestoy, es un auténtico honor recibirle en este plató. Bueno, para mí es sobre todo participar en la génesis de algo, de nacimientos más que de defunciones. Pues eso supone honor, supone reto y supone placer. Don Alfredo Amestoy quería ser periodista desde chiquitito. Desde niño, por la curiosidad, por las supuestas virtudes que deben confluir y acreditar a un niño que ha venido a este mundo y dice: voy a aprovecharlo, voy a averiguar cómo es este mundo, cómo somos los seres humanos, cómo va a ser el futuro, y arrimar el hombro, si es que se puede, en las causas que merezca la pena. Sumarme, en vez de restarme o dividirme, sumarme y multiplicarme. Y porque solo siendo periodista podía conocer a gente que de otra manera no hubiera conocido. Ahí está, es el acceso. Sí, decían antes de que el periodismo es algo que, como una bicicleta, conduce a todos los sitios, si es que no te caes de esa bicicleta, pero puede conducirte humildemente en una bicicleta, nada de un automóvil, un avión, a todos los sitios del mundo y a todos los problemas del mundo, y así es testimonio que con 82 años y cuando se pueden ya totalizar cifras que parecen importantes, pero es la suma de muchos días. O sea, si no me equivoco yo, dentro de 6 meses, 5 meses, me parece que voy a cumplir 30.000 días. O sea, no solamente 83 años, sino 30.000 días. O sea, 30.000 noches he dormido y al día siguiente he resucitado de nuevo, porque nunca he despertado. No, has resucitado, porque un buen descanso casi es como una pequeña muerte. Se dice que hacer el amor es una pequeña muerte, pues también dormir es una pequeña muerte. 30.000 noches he dormido, 30.000 noches he despertado, y ahora más la gente vamos a dormir muchísimo, porque son la gente nonagenaria, que va a haber pronto 100.000, 200.000 nonagenarios en España. Se supone que van a acumular una cantidad de experiencias que antes no tenía la gente cuando moría a los 65. Luego eso es un tesoro que vamos a ver si sabemos aprovecharlo. No seguir cobrando la pensión por cobrar la pensión, encima para dársela a los nietos, que eso es lo que está ocurriendo, que no se ha encontrado un motivo que interese y que valga la pena, que justifique que en vez de 65 o 70 años vivamos a partir de ahora 90.
Hay que darle sentido a esa cuarta y quinta edad, que son las que nos esperan. Me ha llamado mucho la atención, Alfredo, que te he leído decir que el gran problema de este país es que haya 1.800.000 hijos únicos. Sí, eso está. No se dice ese dato, no se da ese dato, pero es como ahora. Hay datos escondidos. Ese es un dato escondido que habla de mucho. Habla de que hay los ninis, son ninis porque pueden heredar 2 pisos. Y a los 20 años se dan cuenta de eso, de que los abuelos le están dando dinero para sus gastos y que no quieren estudiar más y que ven que la vida, se dan cuenta de que la vida es corta, luego les va a sobrar con lo que les va a dejar 4 abuelos a veces. Esos datos que se esconden o que al menos no salen a la luz, es como ahora, todas las embarcaciones con los pobres emigrantes que nos vienen y nos van a seguir viniendo de África. No se repara en que no vienen mujeres. No vienen mujeres. Luego, ¿va a ser verdad eso de que lo que se está movilizando es una fuerza masculina importantísima? Incluso rectificando lo que se decía, que las mejores armas de los islámicos, de los musulmanes, son las tripas de las mujeres. Son esas tripas que van a producir 3, 4 y 5 hijos, cosa que no hacen nuestras congéneres mujeres europeas, tener 4 o 5 hijos. Entonces, ¿qué pasa con esos datos como por qué no vienen mujeres en las pateras? ¿Qué esconden? ¿Cuál es el mensaje que nos hacen meditar en un futuro próximo muy importante? Hacen falta datos. Los periodistas tenemos que seguir contribuyendo y descubriendo y revelando datos escondidos. Cuando aquel adolescente le dice a su madre que quiere ser periodista, ¿qué le dice? Bueno, como todas las casas, mi madre no dijo lo que decían las madres, pero las madres solían decir: hijo, antes que periodista, prefiero que seas pianista en un prostíbulo. Eso daba idea de lo que era la mala fama que podía tener. El periodista, la verdad es que bebía mucho. Se hacían periodistas gentes que querían muchas aventuras, de todo tipo. Saber dónde está la noticia, o la guerra, o la gran concentración de personas que deseaban algo. El conflicto también. ¿Dónde estaba el conflicto? Que es la pasión humana, las pasiones humanas. Eso lo sufragaban normalmente bebiendo más de lo debido. Yo, que trabajaba en periódicos nocturnos, que salían a la noche, vespertinos, a la mañana, cuando se redactaban esos periódicos, veía que gentes de 50, 60 años en la mesa del despacho tenían una botella de ginebra. Y decía: ¿pero será posible? Yo terminaré como estos compañeros mayores que no saben ya vivir sin la botella de ginebra, y no emborrachándose, porque como sabían beber, tenían que escribir con una copa. Pues era revelador, pero apasionante, ¿no? Decimos, concluiríamos en que es un oficio apasionante. Alfredo estudió en la Escuela Oficial de Periodismo, mítica, por quien ha pasado por allí, pero además también en la primera promoción de, yo creo que la mejor facultad de periodismo de este país, que es la de Navarra. Puede ser, y mi promoción sobre todo fue muy brillante, no por 3 o 4 que luego hemos podido destacar un poco más. Toda ella, la promoción era muy buena, porque procedían de gente que habían abandonado otras carreras. Que ese era un rasgo muy peculiar de la gente que no en el sacerdocio, pero sí en el periodismo se daba eso, gente que abandonaba, desertaba de otras carreras que no les satisfacían ya, y descubrían que querían algo más, y el periodismo lo daba. Y entonces en Pamplona, en esa primera promoción, llegaron gentes un poco mayores, de 25, 27, incluso 30 años, procedentes de otras carreras que las estaban abandonando. Por eso quizás se recogieron ese fruto. ¿Por qué además de en la escuela oficial decidiste estudiar otra vez? Por la sociología, y que porque en Madrid estaba ya muy dedicado a la profesión y necesitaba pararme a los 21 años o 22 porque había empezado a los 17 o 18. Periodista yo de vocación, pues en cuanto vi un par de películas, una de ellas fue El Gran Carnaval, con Kirk Douglas, ¿no? Le vi actuar a un periodista norteamericano en una situación conflictiva y dije yo, pues ríete de los políticos, el periodista es muy importante en los momentos de crisis,
el periodista, ¿no? Y eso contribuyó también a fortalecer mi vocación. Siendo niño, con 10 o 12 años, hubo un despertar, supongo yo que también otras vocaciones como la medicina, el sacerdocio, ocurre algo parecido. Alfredo ha vivido una época del periodismo impreso, del periodismo de periódicos, fascinante. Ha tenido compañeros absolutamente emblemáticos en este mundo, ha trabajado en redacciones absolutamente increíbles. Sí. Pero todo esto en una dictadura pura y dura. Sí. ¿Cómo era hacer periodismo así? Somos una generación que quizás desde el colegio aprendimos ya o descubrimos que no era un país normal. La España de Franco era una España con falta de libertad, pero con muchas pequeñas libertades, porque lo que era totalmente prohibido era militar el comunismo, y verdaderamente condenada la masonería, ¿no? La masonería, por ejemplo, condenada, y todo lo que oliera a masonería. Y no decir de lo judeomasónico, que era una obsesión de Franco, lo judeomasónico, ¿no? Que representan un cierto peligro, esas grandes... del Opus Dei también se llegó a decir algo parecido, ¿no? La masonería blanca. Esas conjunciones de esfuerzos y de ideologías siempre inspiran cuidado, pero yo francamente disfruté de la pequeña libertad y en los programas míos yo disfrutaba y quizás llamaba la atención porque hacía uso de las pequeñas libertades donde, bueno, luego ya a cabo de los 20 o 30 años descubrí que cualquier investigación, no del Estado, sino de personas que me observaban, descubrieron pronto que yo no era comunista. Yo podía ser un libertario, podía ser un hombre muy liberal o incluso un pequeño revolucionario, pero no comunista. Y yo disfruté de pertenecer a esa pequeña clase de gente inquieta, donde podía estar Pedro J. Ramírez lo constituía también eso, Juan Luis Cebrián también en la redacción de Pueblo constituyó ese tipo de joven periodista, ¿no? que no, hijos no es el caso de mi padre franquista, pero otros hijos de franquistas, pero estaban ya en otra órbita. Y entonces, pero conocíamos el sistema y dentro del sistema yo creo que disfrutamos de pequeñas libertades. Pueblo, un periódico Pueblo mítico, con aquel director Emilio Romero, mítico, que yo creo que cualquier periodista hubiera matado por poder aprender al lado de don Emilio. Tico Medina, un granaíno, y Hermida, Manu Leguinet, y Hermida también, Hermida empezó en Pueblo, Hermida un onuense, o sea que no faltaban nunca en Pueblo muchos andaluces, cuidado. Yo una de las cosas que he leído que más me ha gustado, porque en algunos momentos de la profesión todos debemos tener ese afán, es que en Pueblo había literalmente guerras por ver quién conseguía la mejor noticia, quién conseguía la portada, ¿no? Hombre, la anécdota de mi compañero y amigo y difunto amigo José Antonio Plaza, que me acompañó en tantos programas en televisión y contribuyó a mis éxitos, me ayudó muchísimo José Antonio Plaza, que murió tan pronto. Cuando llegó a Pueblo también, todo chico que tenía ciertas ambiciones tenía que ir a Pueblo. Y cuando le preguntaba a Emilio Romero, don Emilio, yo quiero trabajar aquí y tal, y Emilio siempre decía, este periódico es muy permeable, pero cuídate y ven con impermeable, aunque sea permeable. Tienes que tener el impermeable. Bueno, José Antonio Plaza llega y dice, director, yo voy a trabajar muy fuerte porque yo le voy a decir una cosa, estoy enamorado de la noticia. Acto seguido, al cabo de media hora, se presenta en la redacción, allí todos los redactores a las 11 de la mañana, porque era vespertino, todos los redactores allí en la redacción, estaba Lolano, Tico Medina, Carvajal, Julio Camarero, magníficos periodistas. Y dice, chicos, os voy a presentar a José Antonio Plaza, un chico que está en periodismo, quiere trabajar aquí y que os va a quitar el puesto, porque dice que se ha enamorado de la noticia y que va a estar aquí
creando un disturbio porque preparaos que va a pisaros muchas noticias. Bueno, se levantó Tico Medina y dijo, pues, director, permítame que le diga a José Antonio Plaza que se prepare porque yo voy a ponerle los cuernos. Si está enamorado de la noticia, voy a ponerle los cuernos. O sea, luego entonces, sí, esa era la guerra, esa es la vibración que había en Pueblo con respecto a la noticia. Y otra cosa, claro, todavía disfrutamos de algo que has dicho, que hasta qué punto han cambiado los tiempos. Claro que sí, es que nosotros tuvimos la suerte de, durante nuestros primeros años de periodismo, el milagro era hacer una noticia, salir en primera página, esa noticia, y luego ver que te la voceaban los voceadores del periódico. Los vendedores callejeros, claro. El oír que tu titular, el titular que habías creado... Ha salido Pueblo. Ha salido Pueblo, con una noticia de no sé qué, no sé cuántos, de que Jaime de Mora no sé qué, o lo que fuera. Eso de oír tu noticia voceada por la Gran Vía, ese era un placer de dioses. Por cierto, es presidente de una asociación que tiene como objetivo preservar esa Gran Vía madrileña, ¿no? Todos los periodistas trabajaban mucho en la Gran Vía, trotábamos, la Gran Vía, nos rompíamos los zapatos en la Gran Vía, porque era raro el personaje popular, o sea, desde Otto Skorzeny, a qué te voy a decir, todos los exdictadores de América, o todas las estrellas de Hollywood, o sea, vivían en los edificios de la Gran Vía o paseaban. O iban a Pasapoga, o... Exactamente. Lógicamente. Luego, entonces allí convivían. Entonces, yo vivía, incluso mi casa estaba en Plaza Santo Domingo, muy cerca de la Gran Vía, hasta que yo con 60 años dije, yo después de haber vivido en 15 casas distintas, dije, tengo que vivir en la Gran Vía. Y precisamente fui a un edificio donde vivía debajo la cantante tan famosa de todos los años 30, la primera cupletista que hubo en España. Celia Gámez, no. Sara tampoco. Bueno, en este momento... Bueno, eso. Bueno, sí. Y se quedó en la... Y sí, y tuve la suerte de ser el presidente de la Asociación de Amigos de la Gran Vía y promover el centenario de la Gran Vía. Alfredo Amestoy trabaja en esas relaciones maravillosas, pero también en la radio. Ya hablaremos después de la televisión. En la radio puso voz, fue la primera voz que sonó en un informativo de radio allá por los años 60. Sí, acababa de terminar yo en Pamplona, y al llegar, gracias a los buenos oficios de los Fontán, de los hermanos Fontán, estaba Antonio Fontán y Eugenio Fontán, y entonces, gracias a los buenos oficios de ellos, pues me contrataron para hacer el matinal. Luego, en el primer programa informativo que se consentía en el año 65, 66, 65, a una emisora privada. Y sí, me cupo ese honor de disfrutar de algo que luego pues, Gabilondo, primero Martín Ferrán y luego Gabilondo, pues lo han llevado a la cumbre, ¿no? Al ser con ese tipo de programas tan interesantes. Y allí en Gran Vía 32 se codeó con dos monstruos de la radio, con Bobby de Glané y con José Luis Peque. Bueno, el comienzo, claro, antes previamente ya había estado con 18 años y 19, porque empezamos muy pronto todos. Ya empecé con Bobby de Glané y Pecker, en el programa como Cabalgata Fin de Semana, en los años 58-59, ¿no? Llevando personajes a la radio para ese programa que nocturno, de un día a la semana, que era muy escuchado, era quizás el programa más escuchado, junto con Ustedes son formidables, de Alberto Oliveras y otro, ¿no? Pues junto, pero sí, la educación es tener la Bobby en el magisterio, porque sí teníamos no solamente Emilio Romero en Pueblo, un Bobby de Glané, ¿qué mejor profesor de radio querías tener? Imposible. Alfredo, en aquella España, que lógicamente en los círculos de influencia, pues trabajar en Pueblo era importantísimo, lógicamente, pero en aquella España, a nivel masivo o popular, el medio que te daba esa popularidad era la televisión. Y Alfredo empieza en la tele, pero se convierte en un revolucionario de formatos en televisión. Porque empieza en el 60, sí. En los 60, y prácticamente sin interrupción hasta los 2000, con diferentes formatos, diferentes... Claro, no solamente Hermida,
llegaba de Estados Unidos. También José Antonio Plaza había sido corresponsal en Londres. Yo había hecho mis excursiones a Nueva York. Usted está enamorado de Nueva York, que lo sabemos. Yo estoy enamorado, me casé en Nueva York, incluso, ¿no? Me casé en Nueva York y dentro de un par de meses ahora voy a Nueva York también. He ido muchas veces a Nueva York. Quizás me podía haber quedado, fui contratado en Nueva York para publicidad. A mí me gustaba mucho la publicidad. Y la mezclaba con la información. Creatividad, no necesariamente. No, quiero decir que hizo formatos en los que se saltaba de la publicidad una noticia. Claro, quienes amábamos la publicidad y podíamos aprender de la publicidad, cantidad de talento, porque la publicidad acumula mucho talento de creativos, de realizadores, de gente con ideas, y entonces yo aprendí publicidad en Estados Unidos y en Inglaterra, un poquito de publicidad, y la contribución de todo lo que habíamos aprendido de nuestros viejos maestros, más lo que yo al menos aprendí en Estados Unidos. A Walter Cronkite yo le conocí entonces, cuando tenía 25 años, pero luego le he tratado casi hasta su muerte casi. En Estados Unidos, rara vez es que yo iba, cada 4 o 5 años le visitaba. O sea, sí hemos estado bastante cerca no de la tecnología, pero sí de los modos de televisión de Norteamérica y de Inglaterra. En televisión usted dice que los dos grandes monstruos de la televisión, y usted ha conocido pues, a Walter Cronkite, casi nadie, son Lázaro y Chicho. Sin duda, en España sí. Bueno, había aprendido yo un poco también de David Frost, inglés, y luego también del que era, y le traté un poco al mejor reportero de Paris Match, y al propio director de Paris Match les traté. O sea que, y de Italia también conocí a algunos periodistas que me pudieron enseñar mucho, porque observaba muchísimo cómo hacían las cosas. No es que la televisión me absorbiera, pero simplemente vi que era el medio por antonomasia, era donde se juntaba todo, y precisamente mi época inicial es que disfrutamos también nosotros, nos beneficiamos de que había llegado en ese momento a televisión desde Marsillac, de Adolfo Marsillac, pero también, ¿qué te voy a decir?, los payasos que venían del circo, iban poco a poco accediendo gente de todos los medios, del teatro hasta del circo, de gente del cine, Fernando Fernán Gómez, o sea, y nos beneficiamos. Chicho Ibáñez Serrador procedía del teatro de Uruguay y de Buenos Aires. Y Valerio, ¿qué decir? Valerio había lo que sabía como rumano, que había ganado varios premios ya, y por eso le contrataron, como se contrata ya para los futbolistas. Un gran contrato, fue uno de los mejores contratos que un televisista podía tener en aquel tiempo, donde a lo mejor ganar el equivalente hoy a 5.000 al mes, 5.000 euros ya suponía ya una gran conquista, porque éramos, para entendernos, en esa época los periodistas no ganábamos todavía dinero. Tuvieron que venir otras estrellas del periodismo para ganar dinero en televisión. Nosotros no. Pero sí, Chicho Ibáñez Serrador y Valerio Lázarov nos enriquecieron, y a mí me enriquecieron con su amistad, y estuvimos a punto incluso de fundar una productora que iba a haberse llamado Isla, Ibáñez Serrador, Lázarov, Isla, dando una televisión privada, la primera televisión privada. No prosperó porque Chicho ya se han muerto mis dos amigos, no se llevaban demasiado bien, porque ambos eran realizadores, sobre todo realizadores. Yo hubiera hecho un papel muy bueno y hubiera sido un lujo para mí ser el creativo con dos grandes realizadores. Luego ahí me perdí la oportunidad
de grandes placeres. No tener mis órdenes, yo hubiera estado a las órdenes de ellos, pero hubiera no aprendido, sino hubiera podido disfrutar cantidad con esos dos monstruos. Yo decía, Alfredo revolucionó los formatos de televisión, escribió un libro que después se llevó a la televisión, con un formato, yo lo recuerdo perfectamente, que era fascinante, ultramoderno para la época, revolucionario, la España de los Botejara. Y Alfredo... Bueno, estaba inspirado ese programa con una obra de sociología, ¿verdad?, que se hizo en Norteamérica sobre los hijos de Sánchez, que es una obra de sociología donde pues era más o menos parecido. Pero claro, el reto de hacerlo con personajes reales en televisión, donde tuvieran que actuar ellos, exponerse, manifestarse tal y como eran, sin que quisiesen ser actores, sino siendo ellos mismos. Eso constituyó primero la elección de una familia real, auténtica. Eso supuso un gran esfuerzo, se consiguió. Y aunque la emisión fue porque tenía mucho miedo a la censura, tenía miedo a darlo en invierno, y se dio en verano, y encima se dio los 13 episodios o 12 episodios en 2 semanas, todas las noches. En verano, cuando la gente a las 12 de la noche está tomando el fresco en la calle, está tomando el fresco. A pesar de eso, la audiencia fue muy buena y concretamente toda la izquierda, ¿verdad?, desde Vázquez Montalbán a toda la izquierda española, hasta el padre Llanos, etcétera, dieron el visto bueno al programa. Eso me congratuló de que había un planteamiento no posfranquista, sino incluso un tratamiento honesto, y donde por vez primera se iba a ver a la gente manifestándose cada uno con sus ideologías y conviviendo en familia y conviviendo con cuñados que no pensaban como uno y manifestándolo eso claramente. Alfredo, si no todas las semanas, raro era el mes que algún ministro no llamaba a Prado del Rey para pedir la cabeza de Alfredo Amézquez. Hombre, yo tuve grandes, vamos a decir, grandes opositores. Mi posición era generalmente el ministro del Interior, ahora entonces el ministro de Gobernación. Luego entonces el ministro de la Gobernación me perseguía. Y entonces, pero cuidado, que me perseguía el ministro de la Gobernación en la época de Franco. Luego vino el socialismo y resulta que el padre de nuestra vicepresidenta de Economía, Calviño, pues me exigió que me convirtiera, que me actualizara. Y entonces yo le dije, pues no tengo idea de cómo me puedo actualizar. O sea, los tiempos cambian y yo, de acuerdo a una serie de normas que me he adjudicado y que cumplo, puedo coexistir y convivir con cualquier tiempo nuevo, porque además todos sois de mi edad e incluso todos flaqueamos de la misma piedra y de la misma pierna. Luego entonces eso es imposible alterar. Hoy día, de acuerdo yo creo que con Rosa María Mateos en la dirección durante 4 o 5 años ya, ¿no? A la gente, los periodistas también han tenido que, pobre mujer, era portavoz de las directrices que se reciben de arriba, que se dice arriba, de arriba, no del periódico Arriba en este caso, sino de arriba, del poder. Pues eso sigue en pie. La televisión es muy deseada, muy querida, y entonces es uno de los grandes bibelots de los que obtienen el poder, controlar la televisión. Pero sin embargo, Franco, allá en el Pardo, paraba todas las protestas, porque decía que las cosas que veía en los programas de Alfredo Amézquez eran las cosas que pasaban en el país y a él no le llegaban, y sus ministros no decían que pasaban, ¿no? Eso me enteré al cabo de 20 años. Al cabo de 15 años de muerto Franco, varios exministros que no me habían hecho ningún comentario nunca, me revelaron eso, de que cuando yo tenía problemas que me decían cualquier ministro, Alonso Vega, por ejemplo, ¿no?, que me tuvo, y luego el propio Carlos
Navarro, me tuvo fuera de televisión semanas o meses. Me decían, que sepa usted que era Franco muchas veces el que decía, ¿qué pasa con Amestoy que no sale en televisión? Por favor, que siga. Porque me entero de cosas que yo no sabía, y ahora me entero con cosas que él pone en los programas. Cualquiera que recuerde la etapa de Alfredo Amestoy en televisión seguramente se sorprenderá del hecho de que Alfredo Amestoy no tuvo una nómina de Televisión Española. ¿No tuve, perdón? Ni una nómina. Ni una no fue personal fijo de Televisión Española. No, efectivamente, yo nunca estuve en nómina. O sea, no tenía hijos, entonces me podía dar el lujo, digamos, de no tener problemas económicos. Entonces trataba de hacer uso de esa libertad y de no entrar en nómina, que hubiera supuesto también un corsé que solía ser más exigente que con los colaboradores. Yo me contrataba por cada programa, con lo cual ellos también tenían la función de decir, en vez de 20 programas va a hacer usted 13, o en vez de 26, 5. Luego entonces tenía ventajas y tenía inconvenientes al no estar en nómina, pero disfrutaba de esa libertad que creo que ahora también, a pesar de casi no tener una pensión, como no tengo, pues no se paga con dinero. Y llegó 300 millones, Alfredo. Aquel programa que yo creo que fue un hito de la televisión. Por primera vez se retransmitió para prácticamente todo el mundo, se retransmitía para toda América. Bueno, ese programa se hizo con la contribución de muchos compañeros, ¿no? Muchos compañeros. Era un programa de casi 3 horas, semanal, y entonces yo ahí tuve la suerte de estar en lo informativo, más bien en lo informativo. Me permitió conocer muy bien América, que ya conocía ya, pero yo amaba mucho América, sigo siendo un hispano, me atrevo a decir que soy hispano, ibérico y español. Pero soy ibérico también. Creo que esto empezará dentro de poco, vamos a decir poco, dentro de 30 años. Yo no lo veré. Lógicamente, aquí se tiene que imponer la Federación Ibérica. La Federación Ibérica. Tiene que imponerse. Y con suerte, ojalá la princesa se enamorara del hijo del rey de Marruecos, que tiene 22 años, y entonces ya hacer como va a ser el mundial, no va a ser el mundial ibérico, o sea, y marroquí. Está poniendo la primera piedra de lo que puede ser un pequeño imperio que con el estrecho de Gibraltar y el gran túnel del estrecho de Gibraltar puede convertirse la asociación hispano-marroquí en un lugar tan estratégico, mucho más estratégico que lo que puede ser Suez o Panamá, con relación a ese gran paso de Europa a África. Alfredo, los share, las audiencias que se daban en aquella televisión son absolutamente irreproducibles hoy en día. O sea, en televisión eran millones de verdad. O sea, era una situación difícil, porque tenías conciencia de que estaban gente a quien caías bien y gente a quien caías muy mal. Luego entonces es una situación difícil, porque ahora está asegurado que quien va a ver un programa es porque le gusta, claro. Le interesa, incluso que le cae simpático el presentador. ¿Y cómo se llevaba eso en la calle? ¿Cómo se lleva? En la calle, salir a la calle mal. El periodista, sabiendo que primero que es efímero, el periodista, que siempre estamos con gente famosa, sabemos que eso es efímero, no dura siempre, por lo que sea, porque tú te vas, o porque te echan, o porque te cansas. Y entonces estamos con la coraza y con la defensa para que cuando llegue ese momento. No nos gusta popularidad, porque un periodista lo ideal es que pueda ver y oír sin que él sea reconocido, porque en cuanto ya estás asistiendo a una conversación en una cafetería y te ven, saben quién eres, y la gente cambia la conversación. Luego, por una parte quedas disminuido, por otra parte
es grato, se te abren algunas puertas, pero por otra parte otras se cierran. ¿Qué diferencias hay entre aquella televisión y esta televisión? Tecnológicamente es mejor esta, obviamente. Aquella empezamos con el blanco y negro, empezamos solamente con 5.000 espectadores, yo empecé con 5.000 espectadores, yo y Martín Ferrán, en el Paseo de La Habana, en el año 58, 59, cuando acabábamos de terminar cuando no había receptores. No había receptores, yo no tenía receptor, yo era como esos chicos. Ángel Nieto ganaba campeonatos de motorismo cuando todavía no tenían moto, porque había mecánicos que no tenían moto, o mecánicos de coche que no tenían coche. Ya no se da ese caso, pero se daba. Luego, más de la mitad, casi el 90% de la gente, yo creo que incluso Matías Prats, no tenía televisión hasta el cabo de un año y medio, pero no solamente por el precio, porque no había quizás... No había, y tampoco había la psicosis. La prueba es que durante mi promoción, tanto de Pamplona como en la de Madrid, las dos promociones, quitando, creo yo, 2 o 3, Martín Ferrán, algún otro como Balbín, pero todavía Balbín no, pasarían 10 años para que Balbín se interesase por la televisión. Todos querían ser corresponsales de ABC, todos querían estar en un periódico, escribir editoriales, llegar a director de periódico algún día, pero gente que lo teníamos claro, que venía a la televisión, éramos Martín Ferrán y yo, no más. Y nos ayudó muchísimo Victoriano Fernández Asís, otro gran profesor de televisión precisamente, y nos llevó a la televisión solamente estaba la Miró estaba de cuartillera, o sea, llevando las cuartillas de mesa en mesa de los locutores, estaba de cuartillera, estaba empezando la televisión. Y Martín Ferrán y yo hacíamos Plaza de España, un programa al mediodía, en directo, porque no existía el videotape, y con una audiencia mínima, pero presenciamos la génesis de todo, y con una gran naturalidad, porque de la pobreza de medios que había, era un poco radio retratada, era el tránsito de la radio a la televisión. La prueba es además que todos los grandes locutores, Cubedo y todos los famosos locutores del Radio Nacional, pasaban a televisión. Y Alfredo, ¿hacia dónde cree que va la televisión? Hombre, ahora el móvil está movilizando la autotelevisión. La gente se programa ya con el móvil sobre qué quiere ver, qué quiere oír, ¿no? Hace su programación. Luego eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La asamblea televisiva está desapareciendo, salvo los partidos o acontecimientos como el otro día con la princesa Eleonor. Luego el resto de los días no tiene ningún programa, trasciende. En el año 76 yo tuve una audiencia masiva, o sea, audiencia masiva y con IVA. Obtuve después de Heidi el segundo puesto entre 20 programas del año 75 y 76, no, 76 y 77. Incluso Heidi superaron mis programas a los de Rodríguez de la Fuente, a los payasos de la tele, pero sobre todo al 1, 2, 3 también superé. O sea que eran unas audiencias todavía muy importantes, porque no había varias distintas televisiones, y era ya color, casi. Luego entonces, sí, por ahí el color yo dirigía datos para un informe, que era un programa como si fuera todo plana, que empezó el año 78, 77. Pues bueno, en el año 76, 77, o sea, las audiencias eran tremendas. Y yo me beneficié de que ya casi todo el mundo tenía televisión, ¿no? Y ahí con el programa Vivir para ver, era Vivir para ver, ahí batí yo mis récords, ¿verdad? Y no me explicaba yo
no pude, con lo único que no pude fue contra Heidi, que en todo el mundo estaba barriendo en todas las televisiones del mundo. La pequeña es la que mandaba. Alfredo Amestoy, se nos ha acabado el tiempo, pero le vamos a hacer una recomendación a nuestros espectadores. Estas cosas de las que hemos hablado y otras muchas las tienen en este libro, que es apasionante su lectura. Así que es un regalo fantástico ahora que llega la Navidad, porque merece mucho la pena. Pero yo quiero darle las gracias, Alfredo, quiero darte las gracias porque has sido una inspiración para muchos de nosotros, porque nos has hecho pasar muy buenos ratos, porque eres un andaluz y un granadino de adopción. Es verdad. Por elección propia. Elección propia, sí. Y tengo ya mi nicho y todo preparado porque quiero morir aquí, si es posible. Pues que... No, eso no, que tarde mucho tiempo. No está escrito. Que tarde mucho eso tiempo, no está Alfredo. escrito, pero por si acaso lo digo y lo manifiesto, ¿no? Que me gustaría morir aquí. O sea, sí, yo nací vasco, pero quiero morir andaluz. Quiero morir andaluz. Es de donde le da la gana. Maestro, ha sido un auténtico honor compartir Pues gracias al 7, gracias a ti, Agustín, gracias a Andalucía y gracias a España. Pues un placer. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No se nos vayan porque seguimos. Hasta ahora.